que todo va a estar bien. Manda, si tenemos oposición esta noche, hay oposición fuerte, ¿verdad? Que el poder de Dios se mueva, pero es más poderoso el que está con nosotros, el que está en el mundo allá afuera. Vamos a ir a la palabra de Dios porque tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos bautismos este día, tenemos comida en el comedor, tenemos palabra de Dios, altar call, dar arrepentimiento al altar, we have a lot of things in the program, muchas cosas en el programa. Y quisiera llevarlos conmigo al libro de Daniel, el capítulo 2, verso 31 al 35. Y agradezco a Dios de verdad por cada una de las personas que nos visitan y nos acompañan en este día. Dios bendiga a cada uno de ustedes. It is an honor for us to have you here. Es un honor para nosotros tenerle en la casa del Señor en este día. Y me siento contento por cada uno de ustedes y queremos, verdad, que disfruten con nosotros de la presencia del Señor y de su palabra y el mensaje que Dios tiene para nosotros. No deje que nada lo distraiga. Lo sé, verdad, que como humanos tenemos luchas que a veces nos llegan con la intención de robarnos la bendición, pero usted, verdad, eche mano de la madurez y goces en este día con nosotros. Daniel, el capítulo 2, verso 31 en adelante. Amén. ¿Cuántos están listos para ir conmigo a la escritura? Daniel, el capítulo 2, verso 31. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. He aquí una gran imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, oiga bien, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra, de aquí quiero enfocar el mensaje, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, diga conmigo, una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y quiero predicar la palabra de Dios en este día. Voy a pedirle a mi hermano Salvador, ministro de la iglesia y hermano de la carne, que venga, me lleve en una oración en este día para que Dios me use poderosamente. Y si el sermón no sale tan bien, es culpa de él. Amén, hermanos. Amén. Y si Dios me usa, a Dios sea la gloria. Hermanos Núñez. Amén. Padre Cristo, hermanos. Amén. Señor, lleno de gracia, de bondad y misericordia, damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, pidiéndote, Señor, que unjas tu siervo que va a predicar tu palabra, Señor. Úngelo con una unción poderosa y gloriosa, Señor. Háblanos conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces todas las necesidades. En el nombre de Jesús, os daremos toda la honra y toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Puede ocupar su asiento, dándole a Dios la honra y la gloria. En este día quisiera predicar este mensaje, ¿verdad?, titulado
no por manos humanas, no por manos humanas. Debo comenzar diciendo como introducción que servimos a un Dios que es autoexistente. Voy a pedirle que me ayude a predicar la palabra de Dios, glorificando y afirmando también lo que esté predicando, si es que es palabra de Dios. Debo comenzar diciendo que servimos a un Dios que es autoexistente. La palabra dice que Él es el primero y Él es el último. Él es el que era, hermanos, y también es el que ha de venir. La Biblia nos dice que Él es el Todopoderoso. Pablo lo dijo a los colosenses, porque por Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en las de la tierra. Y siguió diciendo el apóstol Pablo, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean potestades, sean dominios, o poder o autoridad, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. A Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el soberano Dios. Él es el Todopoderoso. Yo no sé cuántos, pero yo me alegro de servirle a un Dios, hermanos, aleluya, que es autoexistente y que no depende de nada ni de nadie, aleluya, para hacer cosas gloriosas y poderosas en la iglesia, en nuestra vida y en nuestra sociedad. El apóstol Judas dijo de esta manera: al único y sabio Dios, a Él sea toda la honra y a Él sea toda la gloria y el honor para siempre. Él es digno de todo el honor. Dije, Él es digno de todo el honor. Él es digno de toda la gloria. Yo no sé si alguien reconoce lo que estoy diciendo y puede comenzar a levantar sus manos y darle gloria. Dale gloria, porque es digno. Y si bien la Biblia nos enseña, hermanos, de poderosos sucesos, donde el Señor, dice la Biblia, que usó las manos de sus siervos. Y en el libro, hermanos, de Génesis encontramos algunas de estas sucesos. Pero si bien Dios usó las manos de los siervos, lo hizo para mostrar su poder y su gloria. Y creo que aunque Dios hizo cosas grandes a través de las manos de los siervos que Él usa, de sus llamados, de sus escogidos, creo fielmente que todavía no lo hemos visto todo, porque Dios todavía no ha terminado la obra con usted ni conmigo. Dios en este año 2016 quiere hacer cosas gloriosas y poderosas y sobrenaturales en nuestra vida. Quiero anticiparme porque siento, hermanos, la unción de Dios y el Espíritu de Dios que me impulsa a decirle que creo y declaro fielmente que el 2016 va a ser mucho más poderoso que el 2015. Si viste la mano de Dios moverse poderosamente a través de su siervo del 2015, prepárate para esperar lo sobrenatural del 2016. Alguien que le gloria a Dios. Creo fielmente que esta iglesia va a ver cosas que nuestros ojos humanos no han podido ver, y vamos a oír cosas que nuestros oídos humanos no han podido oír. Vamos a ver literalmente la gloria de Dios moverse en medio. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Dios usó sus hombres, las manos de sus siervos, para hacer cosas poderosas y mostrar su gloria, pero no lo hemos visto todo. En el libro de Génesis encontramos, en primer lugar, quiero mencionar algunos de ellos, de esos sucesos. Encontramos a Jacob. Dice la Biblia que ya Jacob se hallaba a punto de morir, y José, su hijo, vino delante de él
y trajo con él sus hijos para que su padre Jacob los bendijese. Y la Biblia dice que Jacob puso sus manos sobre José y sus hijos y los bendijo. Y si usted sigue, hermanos, la genealogía de José, se dará cuenta que José y sus hijos y sus generaciones fueron grandemente bendecidas de parte de Dios, porque Jacob, su padre, puso las manos sobre él. ¡Alguien de gloria a Dios! En Éxodo, el capítulo 17, verso 11, se nos relata que el pueblo de Israel se hallaba peleando una batalla contra el rey Amalek, y mientras que Moisés, el líder de Dios, el pastor, mantenía sus manos levantadas, la Biblia dice que el pueblo de Israel seguía avanzando, aleluya, en la batalla, tenía triunfo. Pero al momento que Moisés se cansaba y como humano bajaba las manos, el pueblo de Israel comenzaba a perder la batalla. Y viendo esto, Aarón y Hur, que era necesario mantener las manos levantadas del gran siervo Moisés, uno se puso a un lado y el otro al otro lado, y mantuvieron las manos levantadas. Y dice la Biblia que fuera de la victoria. ¡Alguien de gloria! No importa cómo vengas este día, yo te voy a decir: levanta tus manos. ¡Alguien de gloria en la casa! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Éxodo, el capítulo 4, el Señor le preguntó a Moisés, les dije que le voy a relatar algunos grandes sucesos que sucedieron por la mano de los siervos de Dios. Aleluya. Moisés le preguntó el Señor en Éxodo 4: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Él respondió: una vara, Señor. Y fue a través de esa vara, según la palabra de Dios, en la mano de Moisés, que Dios hizo grandes prodigios y milagros en medio del pueblo. Alguien que le gloria a Dios en el corazón. El Señor dio un mandato en Éxodo, el capítulo 34, hermanos, que le dijo al pueblo que nadie se debería presentar con manos vacías, porque a través de la ofrenda que ellos trajeran en sus manos, Dios quería bendecir su pueblo, y Dios los bendijo grandemente. Alguien de la gloria en la casa. El profeta Eliseo se hallaba, según la Biblia, en el lecho de muerte cuando vino a él Joás, el rey de Israel, hasta su recámara. Estaba muriéndose prácticamente el profeta Elías, y vino hasta su recámara el rey Joás para pedirle un consejo, porque estaban perdiendo batalla tras batalla contra el rey de Siria. Y dice la Biblia que el profeta Eliseo le dijo: toma un arco y una saeta en tu mano. Y el rey obedeció la voz del profeta y lo hizo tal como le dijo. Y una vez que tenía listo la saeta y el arco, dice la Biblia que Eliseo puso sus manos sobre él y le dijo: así la vas a lanzar, y cuando la lances, grita: flecha de salvación es esta. Y tuvieron después de allí grandes y poderosas, alguien de gloria a Dios, victorias. El mismo Jesús, cuando andaba llevando su ministerio en la tierra, la Biblia dice que hizo muchos milagros y maravillas. Uno de ellos fue aquel día cuando había necesidad de darle de comer a la multitud. Le dijo a los discípulos: denle ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿no te has dado cuenta que solamente tenemos 5 panes y 2 peces para darle alimento a la multitud? ¿Cómo podemos hacer eso? El Señor tomó los peces, aleluya, y los escasos panes los tomó en sus manos, levantando la vista al cielo, oró por ellos, y los peces y los panes se multiplicaron y pudieron darle de comer a la multitud. Eran 5,000 hombres, sin contar a los niños y las mujeres, y todavía sobró, porque hay poder, aleluya, sobre nuestras vidas.
En otra ocasión le vinieron a decir al Señor que una niña de un centurión llamado Jairo había muerto. Y él vino hasta su casa, y cuando llegó había un alboroto de gente en aquel lugar, y él mandó que todos saliesen, y entró a la recámara con él Pedro, Jacobo y Juan, sus 3 discípulos amados. Y al entrar allí, viendo la niña muerta tendida, la Biblia dice que la llamó Tabita Cumí, que quiere decir muchacha, levántate. Y ella, a la voz del mando de nuestro Salvador, hermanos, y al toque del Salvador, que es la vida, la muchacha se levantó, porque hay poder en el toque de la mano poderosa de alguien de gloria. Es importante mencionar, gracias hermano Paz, que mismo Jesús, quien estableció la doctrina de la imposición de manos. ¿Cuántos dicen amén? Él mismo nos dice en Marcos: y pondrán las manos a la iglesia, a nosotros, sobre los enfermos, aleluya, y sanarán. Dije, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Alguien dé más fuerte el aplauso a la gloria de Dios. De manera que por eso nosotros todavía imponemos manos, porque eso es algo establecido por el mismo Señor Jesús. Y por eso es bueno aclarar, hermanos, un punto importante: que podemos remodelar la casa, pero nunca debemos de tocar la fundación. Y la doctrina, hermanos, del Señor es la fundación. Esa es la fundación. El Señor puede usar las manos de sus siervos para hacer cosas gloriosas, sí. Santiago dijo: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. Ese aplauso, si es para mí, es suficiente, pero si es para Dios, déselo fuerte, déselo fuerte. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la oración de fe sanará al enfermo. Dios puede hacer grandes cosas a través de las manos de sus santos, sí. Pero mientras, hermanos, yo trabajaba en este mensaje esta semana y la pasada, encontré esta escritura en Daniel, la que leímos, y me di cuenta que Dios tenía un mensaje poderoso y sobrenatural para esta iglesia y para esta gente, para todos los que están aquí en este día. Y el mensaje consiste en que, si bien Dios puede hacer y ha hecho cosas grandes y prodigios a través de las manos de sus santos, es cierto, pero hay, hermanos, aleluya, algo poderoso en el centro de este mensaje, y es que hay cosas que todavía, hermanos, no hemos visto, gloriosas y naturales, que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, pero Él la va a hacer, hermanos, sin la imposición de las manos de los seres humanos. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere dar a la iglesia esta noche. Dije, Dios va a hacer cosas donde no va a haber necesidad de que los seres humanos pongan las manos sobre nosotros. Alguien prepárese para recibir este mensaje y le profetizo en el nombre del Señor que se va a hacer una realidad en su vida. Dale fuerte el aplauso a la gloria. Oiga bien, para que este mensaje sea una realidad en nuestra vida, todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y recibir la palabra de Dios en este día. El Señor está diciendo a través de este mensaje: yo he dado mandamientos a mis santos de poner manos sobre los enfermos, sí. Yo establecí esa doctrina de poner manos, sí. Yo los he usado poderosamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sí. Pero ahora está diciendo el Señor: